Siguiendo con la saga de refutar este panfleto comunista que injuria contra el ejército de manera abyecta y con alevosía a la honra de esta institución, en este video se hablará de la supuesta represión de los federalistas en el gobierno de José Joaquín Prieto. Bienvenidos al canal del Viejo de Historia. Es bueno mencionar que en el periodo el que narraremos fue considerado como el periodo conservador o también llamada la República Autoritaria, que fue por la victoria conservadora frente a los liberales en la Guerra Civil de 1821 y 1830. Pero se dice autoritaria no porque los presidentes fuesen tiranos ni dictadores, sino que la figura del presidente de la República, modelo que resultó clave en la construcción de la institucionalidad, tenía mucho peso en su autoridad para hacer y deshacer por el bien del país, pero nunca traspasando el poder supremo de la Constitución de 1833. Pero la duda es, ¿qué es el federalismo? ¿Cuándo sucedió en Chile? ¿Y qué proponía? Esta facción defendía la idea de un Estado federal que favorecía la descentralización política y la autonomía económica de las provincias. Característica número 1, el Estado federal descentralizado en divisiones llamadas provincias. Debido al estar dentro de las tendencias liberales, también tenían las siguientes características: mayor poder del Congreso, buscaban mayores libertades ya sean políticas, sociales o religiosas, totalmente lo contrario que proponía Portales y compañía, con un Estado unitario y estable, porque es sencillo mencionar que el federalismo a nivel hispanoamericano forjó innumerables guerras civiles. Solo es un ejemplo: la historia de Argentina en el siglo XIX, de Uruguay, de Colombia, de México. Para ello, los federalistas propusieron crear 8 provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Ese era el plan propuesto en la Constitución de 1826. Si bien Portales no era muy partidario de la libertad de expresión, dado que censuró y deportó a José Joaquín de Mora, que era un liberal que atacaba constantemente la figura de Portales, como los Pesquines, el defensor de los militares, y el Trompeta. Luego, entre 1831 y 1837, censuró solo un periódico, El Barómetro, donde mandó a su director Nicolás Pradel a Juan Fernández. En 1836, un caso interesante es que Portales siempre se mantuvo en la ley para no meter preso a cualquier opositor político, como el caso de los supuestos opositores violentos del 1834, pidiéndole a un consejo a Mariano Egaña, según Portales concebía a la autoridad emancipada de la ley. Sin embargo, en Chile el federalismo sucumbe, según el historiador Armando Cartes Montori, por la excesiva atomización de 8 provincias que no podían sostener una administración propia, por insuficiencia de recursos, identidad, preparación de su clase dirigente, lo cual conspiró contra el éxito del régimen, condiciones que sí habría cumplido una división que respetase las 3 regiones históricas. Los enemigos más importantes de la idea portaliana eran el federalismo, el caudillismo, el militarismo y la inseguridad ciudadana. Pero el federalismo fue erradicado en 1833 con la Constitución. Insisto, y lo menciona Encina, citando: su severo gobierno había alcanzado estos resultados sin fusilamientos. Las expatriaciones no excedían en número ni en la calidad de las personas que deportó Freire. Es un hecho, descabezó el movimiento liberal con el exilio de todos los jefes que habían participado a la guerra al lado de los pipiolos. Ello impresionó a los militares, quienes en 1830 consideraba que se debía restituir el sentido de autoridad y el respeto al orden, y ello requiere que no haya espacio para disentir. No es casual entonces que el proceso inicie con la baja de Freire y de los jefes oficiales y tropas que se hallaban bajo su mando. Luego el Congreso permitió al Ejecutivo desterrar dentro o fuera del país a los prisioneros de su división y a cualquiera que perturbara el orden público, el cual podemos conocer la conspiración del capitán José María Lavé y un par de suboficiales, el cual fueron condenados a muerte, pero se les conmutó la pena de 6 años a los ayudantes y 8 años a Lavé a destierro. O el conato de Pedro José Reyes y Eusebio Ruiz, el cual
el cual buscaban ingresar al ejército, pero no se lo permitieron, y quisieron hacer una revuelta, al cual los condenaron a pena capital, pero el Congreso les condenó a 2 años de destierro. Incluso la revuelta de José María Tenorio, donde él era un capitán de la prisión de Juan Fernández, según dicen, recibió órdenes de Freire para tomar Copiapó. Con los bandidos, saquearon, mataron, violaron y destruyeron Copiapó, y esta vez Portales convenció a Prieto que se fusilasen a los rebeldes y a un par de reos. En fin, a lo que voy, nunca hubo una represión de federalistas, dado que estos habían perdido todo poder desde 1828 por la Constitución Liberal, el cual promovía un Estado unitario, y más aún en el gobierno de Prieto Portales, el cual el federalismo ya ni siquiera era un sueño. Las revueltas pipiolas o de oficiales y burócratas con deseos de poder siempre fue usual, pero la represión no fue muertes masivas, sino muchas veces destierros y en ocasiones de gravedad la pena de muerte a las cabecillas. Con esto refutamos el tercer punto del panfleto comunista de las glorias del ejército. ¿Conocías la historia de la revuelta contra Portales? ¿Sabías esto? Si te gustó, suscríbete a su canal El Viejo de Historia.